¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues en principio agradecer al Comité de Impulso Profesional por esta invitación que me hicieron al primer Congreso Académico del Asfalto organizado por la Asociación Mexicana del Asfalto. Como ya les platicaron, mi nombre es Reyomar Adam Hernández y el tema del cual les voy a platicar el día de hoy es un tema bastante importante y que debe ser de vital importancia para el desarrollo de las carreteras en México, cuáles agregados pétreos y mezclas asfálticas en caliente. Y que básicamente, bueno, las llamamos mezclas asfálticas en caliente por la temperatura de fabricación a la cual se realizan, ¿no? Que son por encima de los 150 grados centígrados, que son comúnmente, digo, esto va a depender básicamente del tipo de asfalto que vayamos a utilizar, pero las mezclas asfálticas en caliente comúnmente se producen por encima de los 150 grados centígrados, ¿no? Y yo me desempeño actualmente como ingeniero de investigación y diseño en el laboratorio del asfalto del grupo Surfax. Y bueno, les voy a platicar del contenido que tenemos en la presentación y que está estructurado de la siguiente forma, ¿no? Les voy a hablar de una introducción, les voy a platicar acerca de la calidad de los agregados pétreos, de los cuales está basado la metodología SuperPave y en este caso también el protocolo AMAC. Les voy a platicar del diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad y de los niveles de diseño que maneja el protocolo AMAC, ¿no? Entonces, como parte de la introducción, tenemos que como resultado de la globalización y el proceso de apertura comercial que inició México desde los años 80, su economía se integra y depende cada vez más del sistema económico mundial, cuyo desarrollo exige sofisticados sistemas de transporte, ¿no? Y además de exigir sofisticados sistemas de transporte, pues a la par también tiene que haber un desarrollo en cuanto a los profesionales que nos dedicamos a este rubro, ¿no? Es decir, cada vez es más exigente el medio, por lo cual se exige que los ingenieros ayuden en la innovación o participen en la innovación, participen en la capacitación, que todo el personal que está inmiscuido en este tipo de temas también tenga la capacitación necesaria para que las obras se realicen con el mayor éxito posible, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que cada vez tengamos ingenieros que participen de manera ética y profesional en este ámbito de la ingeniería en México, ¿no? ¿Cómo se encuentra México en la globalización? Les voy a hablar en cuanto a las carreteras. Actualmente en México la red nacional carretera se encuentra constituida por casi o un poco más de 780,000 kilómetros, ¿no? De las cuales, un dato muy importante, 174,779 kilómetros de las carreteras están pavimentadas, ¿no? Aquí vemos cómo se encuentra estructurada esa red carretera, la que está pavimentada, y vemos que un dato perturbador, así podemos decirle, tenemos una gran cantidad de caminos no pavimentados, que es prácticamente el 70% de los caminos que no se encuentran revestidos en su capa superficial por un concreto asfáltico o por un concreto hidráulico, ¿no? Entonces tenemos 527,345 kilómetros de caminos no pavimentados, lo cual es un punto importante de partida en el cual vemos que tenemos en nuestra ingeniería de México tenemos mucho por hacer, debemos de sumar esfuerzos, debemos de tener cada vez personal más capacitados, también debemos de tener más empresas que sean capaces de desarrollar construcciones de buena calidad, porque nos queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, es importante nuestra participación de todos los participantes en esta cadena del asfalto. En cuanto a la calidad de las carreteras, tenemos, por ejemplo, este ranking mundial que vemos aquí en esta fuente que les pongo en la parte inferior izquierda, en el cual se evaluaron la calidad de las carreteras a nivel mundial, en el cual participan un poco más de 100 países, y este es el promedio de las calificaciones para el 2019, ¿no? Que fue una de las últimas que se hicieron. Vemos aquí cómo se encuentra constituido ese ranking, básicamente los primeros 15 países en los cuales se encuentra Singapur, Países Bajos y Suiza como los países con mejor calidad en las carreteras, ¿no? Vemos a Estados Unidos que, por ejemplo, ocupa el lugar número 15, que a pesar de que Estados Unidos es el país que desde mi punto de vista tiene más desarrollo en cuanto a las técnicas de construcción, en cuanto a la investigación, en cuanto a carreteras. Sin embargo, tiene una gran extensión territorial y por lo tanto también una gran cantidad de kilómetros de carretera, lo cual, pues a veces el poder administrarlo no es tan fácil, ¿no? Como en comparación a los Países Bajos, que vemos que se encuentran sin todos en los primeros en las primeras 3 posiciones, ¿no? México se encuentra a media tabla, lo cual también es un tema preocupante porque
Yo creo que México tiene el potencial para poder estar al menos en los primeros 30, en las primeras 30 posiciones, ¿no? Y nos encontramos a media tabla con países como la India, como Noruega, como Grecia, como China, Nueva Zelanda. Ahí el que se nos acerca en la parte de Latinoamérica es Panamá. Entonces, pues es para que nos demos cuenta, ¿no? Cómo se encuentra el país y que podemos todavía darle un mucho mayor auge a este ámbito de la ingeniería, ¿no? Que al final de cuentas las carreteras son un patrimonio en los cuales están inmiscuidos conocimiento, inversión económica, años de trabajo. Entonces, no podemos dejar caer esas carreteras, ¿no? Porque nos han costado mucho en todos los aspectos al país. Aquí vemos la calidad de las carreteras en Latinoamérica, vemos las posiciones de México. México se encuentra en el lugar número 4. Los países que ocupan la mejor calidad en carreteras en Latinoamérica son Chile y Ecuador. Entonces también, pues aquí vemos nuestra situación, ¿no? Nuestra situación actual, que relativamente es preocupante y en la cual nos debería de preocupar a todos para poder seguir mejorando en las carreteras en México. Actualmente en México y el mundo más del 90% de los pavimentos son flexibles, por lo que al menos una de sus capas está formada por una capa asfáltica. Entonces, digo que recientemente la percepción de los usuarios sea que cada vez se construyen más concretos hidráulicos sea errónea. Al final de cuentas, tenemos una parte de responsabilidad de los que estamos inmiscuidos, pero quiero que se den cuenta que en realidad en Estados Unidos el 90% de los pavimentos son flexibles y en el mundo también, al menos encontramos en ese pavimento una estructura que está formada o que está constituida por asfalto, ¿no? Entonces, al menos en los 30, 40 años futuros, pues tendremos suficiente trabajo porque al menos seguiremos teniendo petróleo en los países que producen petróleo. En el caso de México, México es un país petrolero y por lo tanto tendremos asfalto y capacidad de seguir construyendo pavimentos flexibles, pues al menos en los 30, 40 años próximos, ¿no? Dentro de los esfuerzos que se han hecho en México, en este caso, los esfuerzos de las dependencias de gobierno, de universidades y de empresas, y de los asociados que se encuentran en la Asociación Mexicana del Asfalto, está el protocolo AMAC, ¿no? El protocolo AMAC no es más que una recopilación de metodologías, de experiencias y de ensayos que habían funcionado cuando se decidió hacer el protocolo AMAC o cuando se decidió lanzarlo al ámbito de las carreteras. Era una recopilación de metodologías, experiencias y ensayos. Estos ensayos son los que se adaptaban en ese tiempo de mejor manera a las condiciones de México, ¿no? Y son los ensayos y las metodologías que habían tenido mucho mayor éxito en la práctica mundial de la ingeniería de carreteras. No, entonces así fue como nació el protocolo AMAC, que es el protocolo AMAC se llama o está nombrado como el diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño, que hasta el momento ya tenemos 3 versiones, la última versión fue publicada en el 2013. Entonces, pues este es uno de los esfuerzos que ha hecho la Asociación Mexicana del Asfalto y los socios que se encuentran participando de manera activa en la asociación para que la práctica ingenieril de la construcción de carreteras, pues con los años siga mejorando, ¿no? Y básicamente lo que este protocolo AMAC, el objetivo principal es que podamos diseñar los ingenieros que nos dedicamos a este rubro, que podamos diseñar mezclas asfálticas que sean resistentes a las deformaciones plásticas, al fenómeno de fatiga y al daño por humedad, ¿no? Y básicamente el protocolo AMAC se divide en 4 niveles, de diseño, los cuales están básicamente constituidos en cuanto a la importancia del tráfico que vamos a tener en la carretera, ¿no? En el primer nivel básicamente el primer nivel es en donde vamos a nosotros a obtener la receta para poder construir una mezcla asfáltica, ¿no? En vamos a obtener los porcentajes de participación de cada agregado, los contenidos de vacíos en la mezcla, el contenido de asfalto. Vamos a diseñar una mezcla que sea resistente al daño por humedad y vamos a utilizar un asfalto que sea capaz de soportar la intensidad del tráfico y el clima, ¿no? Entonces, con este primer nivel, básicamente lo que vamos a hacer es poder entregar nosotros un diseño, el cual es una receta que pueda reproducir una planta de mezclado, ¿no? En campo, en la cual le
le especificamos todos los ingredientes, las cantidades y las proporciones o los porcentajes de participación de cada uno de los materiales. En el nivel 2 vamos a diseñar una mezcla que también sea resistente a la deformación permanente. Y en el nivel 3 vamos a tener un valor de referencia en el diseño de estructuras de pavimento flexible en los métodos empírico-mecanicistas de diseño de pavimentos, ¿no? Antes en la ingeniería de México, pues prácticamente ese valor de módulo no lo podíamos determinar y era calculado en base a correlaciones que muchas de las veces no concordaban con la realidad de los pavimentos flexibles, ¿no? Y finalmente en el nivel 4 vamos a diseñar una mezcla que sea lo suficientemente resistente a la fatiga, es decir, que la mezcla no se nos agriete o no se nos fatigue antes del periodo de diseño para el cual fue diseñado, ya sea 5, 10, 15 o 20 años. Entonces vamos a tener una mezcla, si seguimos los pasos de manera correcta, vamos a tener una mezcla que sea resistente a las deformaciones permanentes y a la fatiga, al menos durante el periodo de diseño. Y como les platicaba, básicamente el protocolo AMAC está dividido en cuatro niveles, que estos están basados en el número de ejes equivalentes o en el tránsito que vamos a esperar en el tramo carretero que en estudio. Y, por ejemplo, aquí tenemos que el nivel tránsito es para utilizarse en un número de ejes equivalentes menores a 1 millón de ejes equivalentes, para el nivel 2 de 1 a 3 millones de ejes equivalentes, para el nivel 3 de 3 a 30 millones de ejes equivalentes y para el nivel 4 de más de 30 millones de ejes equivalentes, ¿no? Que en México ya tenemos muchas carreteras, un poco más de 10 carreteras, yo creo que ya superan los 30 millones de ejes equivalentes, que es un tema también preocupante. No es tan bueno que tengamos carreteras con tanto tráfico, que básicamente es por la carga pesada, ¿no? Entonces, pues ya el protocolo AMAC puede ser muy, muy usado. Entonces, le voy a platicar básicamente de lo que consta de manera general el nivel 1, en el cual el nivel 1 básicamente lo que tenemos es lo que debemos constituir. Si yo, por ejemplo, tengo una arena y tengo una grava, la combinación de esa arena y esa grava y lo que básicamente tengo que hacer es acomodar perdón, voy a aquí poner el puntero. Tenemos que acomodar estos agregados que tenemos aquí. Tenemos las gravas y tenemos las arenas, y tengo que acomodar su granulometría en esta parte, ¿no? Dentro de los límites granulométricos que me arroja la curva granulométrica, que van en función del tamaño nominal que tenemos en la mezcla asfáltica, ¿no? Y que van en función del tamaño nominal del agregado. Los límites son basados, como ya les platicaba, en ese tamaño nominal, pueden ir variando, y aquí tenemos unos puntos obligados por los cuales la curva granulométrica debe ir pasando, ¿no? En cuanto a la calidad de los agregados pétreos, tenemos que el protocolo AMAC nos pide evaluar la tenacidad. A través de estos ensayos se estima la resistencia del agregado grueso a la abrasión y la degradación mecánica durante la manipulación, construcción y servicio. Aquí tenemos el desgaste de Microdeval y el desgaste de Los Ángeles, que básicamente lo que hacemos es evaluar la resistencia al impacto del agregado y al pulimento del mismo agregado, ¿no? Si yo tengo cargas muy, muy pesadas y tengo un agregado que es muy débil, estas cargas pesadas lo que van a hacer es que me van a fracturar el agregado, y por lo tanto voy a tener una modificación de la granulometría. Ya no voy a tener la misma distribución granulométrica que veíamos, por ejemplo, en la imagen anterior, porque los agregados se van a ir fracturando. Entonces, cuando se fracturen, voy a tener agregados descubiertos que ya no están descubiertos porque el asfalto no cubrió esa parte, porque fue una cara fracturada por el tráfico. Entonces, eso me va a generar después algunos deterioros que van a ir en detrimento de la durabilidad de nuestra mezcla asfáltica. La durabilidad la evalúa a través del intemperismo acelerado, lo cual esta prueba que nos recomienda el protocolo AMAC estima la resistencia del agregado al deterioro por la acción de los agentes climáticos durante la vida útil del pavimento, ¿no? Aquí vemos una imagen en la cual tenemos un sulfato, el cual ese sulfato penetra en los poros que tenemos en el agregado en caso de que el agregado sea muy poroso, y tenemos periodos de expansión y contracción, ¿no? que genera el sulfato.
Entonces, lo que hace el sulfato es que se mete en los poros, se expande y si el agregado es muy débil, pues lo va a ir degradando. Las partículas alargadas, que es el porcentaje en peso del agregado grueso cuya relación entre las dimensiones máximas y mínimas es mayor a 5, pues se puede usar también otra relación en el protocolo AMAC, la cual es una relación 1:3. Y este evalúa las partículas alargadas que son indeseables porque tienden a quebrarse durante la construcción y el bajo tránsito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de partículas, pues en realidad son indeseables en una mezcla asfáltica porque son muy delgadas y son muy alargadas, entonces no me generan una suficiente cohesión, una suficiente trabazón entre las partículas y eso va también en detrimento de mi mezcla asfáltica, ¿no? Las caras fracturadas, la importancia de las caras fracturadas también es muy importante. Todas estas pruebas de las que les vengo platicando son muy importantes. No podemos dejar que en una mezcla asfáltica una de esas características me afecte de manera importante. Todas tienen un límite. Entonces, todas deben de estar dentro de ese límite porque si no, pues ya comienzo con un cierto grado de enfermedad en mi mezcla asfáltica, que eso con el paso del tiempo la enfermedad me va a ir invadiendo la mezcla asfáltica y esa patología va a ir aumentando, ¿no? Entonces va a ir en detrimento de la durabilidad de la misma. Entonces, en cuanto a las caras fracturadas, lo que yo busco es tener el agrado que esté fracturado en todas sus caras, al menos de 3 caras, y que no tenga este tipo de caras, ¿no? Que son redondeadas y esto lo que me va a generar es que sea una mezcla muy deformable o muy poco estable y con estos son los, digamos, entre más cúbicas tengan las partículas, pues me va a generar una mayor trabazón y una mejor trabazón y una mejor cohesión en la mezcla asfáltica, ¿no? Lo cual me la va a hacer más durable. En cuanto al equivalente de arena, lo que me permite determinar es el contenido y actividad de los materiales finos y arcillosos, es decir, que mis agregados no estén demasiado contaminados, por ejemplo, de una arcilla que me pueda generar daños en la mezcla asfáltica, y la angularidad, que esta propiedad asegura un alto grado de fricción interna, del agregado fino y de la resistencia al abollamiento. En la prueba de azul de metileno también, que lo que me evalúa también es la afinidad que tengo yo entre el agregado y el asfalto, que no voy a tener desprendimientos, que no me voy a generar algunos posibles deterioros también a edades tempranas. El protocolo AMAC también me pide que les seleccione el cemento asfáltico. Esto no se lo voy a platicar, se los voy a platicar de manera muy rápida porque en otras de las pláticas que están en este congreso académico se los van a platicar en una forma más, mucho mejor explicada, una forma más específica. Entonces, básicamente lo que me pide el protocolo AMAC es que seleccione el material asfáltico en base al grado PG, ¿no? Es decir, en base a la temperatura máxima y mínima se va a desempeñar el pavimento ya puesto en obra, ¿no? Y esto, como ya les platico, es básicamente la temperatura máxima del promedio de los 7 días consecutivos en los últimos 20 años y la temperatura mínima del pavimento que se va a presentar a 20 milímetros de la superficie del pavimento. Y desde el 2018, estas temperaturas máximas y mínimas las podemos determinar con unas fórmulas que se encuentran en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las cuales se toma en cuenta la temperatura del aire, la latitud, la profundidad y el valor de la distribución normal que vamos a obtener o que queremos obtener nosotros en el cálculo, ¿no? Entonces, de igual forma para la temperatura mínima y también es necesario en cuanto al asfalto determinar las temperaturas de trabajo que vamos a utilizar con nuestra mezcla asfáltica, ¿no? Por ejemplo, necesitamos determinar la temperatura de mezclado y la temperatura de compactación, que son las dos principales temperaturas que vamos a utilizar en el proceso de construcción y de tendido de nuestra mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, esta carta de viscosidad-temperatura que tenemos aquí es un ejemplo en las cuales determinamos esas temperaturas. Por ejemplo, aquí determinamos la temperatura de mezclado que está entre 157 y 162, por ejemplo, de mezclado. Es decir, yo debo de mezclar mis agregados y mi asfalto
dentro de esa temperatura, dentro de 157, 162 grados centígrados, y la debo compactar aproximadamente alrededor de 150 grados centígrados, ¿no? Si yo no compacto mi mezcla asfáltica en esas, y si no fabrico por ejemplo, si no la fabrico a esa temperatura, es muy probable que el asfalto no logre cubrir en su totalidad el asfalto, ¿no? En caso de que la temperatura sea muy por debajo, y en caso de que sea muy por encima, también no es recomendable, por lo que estoy haciendo es envejecer mi asfalto, ¿no? De manera rápida. Y para la compactación, si no cumplo con esas temperaturas de compactación, pues será muy difícil que yo alcance las propiedades volumétricas para las cuales fue diseñada la mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, estas dos temperaturas son las más importantes durante la etapa de construcción de una mezcla asfáltica. Y bueno, también otra parte importante que les quiero mencionar es que esta gráfica de viscosidad-temperatura solamente aplica para asfaltos convencionales, no aplica para asfaltos en los que se usa un polímero, en los que se usa un modificador, un aditivo o algún tipo de fibra, ¿no? Esa es una parte importante y que luego es muy confundido en, aquí en el gremio, ¿no? Luego nos piden temperaturas de viscosidad, temperatura para asfaltos modificados y no se aplica. En caso de que estés usando asfalto modificado, el proveedor del polímero o del aditivo es quien te debe recomendar estas temperaturas de trabajo. En cuanto al diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad, tenemos básicamente estos objetivos, que son los objetivos principales del diseño volumétrico, que es obtener los vacíos de aire, los vacíos del agregado mineral, los vacíos llenos con asfalto y la proporción de polvo. En los vacíos de aire prácticamente es una propiedad muy importante, ya que es utilizada como la base para la selección del contenido de asfalto en la mezcla asfáltica. Si yo tengo porcentajes de vacíos, por ejemplo, en una mezcla abierta, que son el porcentaje de vacíos por arriba del 20%, pues eso me va a limitar el uso de asfalto, ¿no? Porque yo no puedo meterle demasiado asfalto porque me va a cubrir esos vacíos que yo tengo disponibles entre el agregado para poderle incorporar el asfalto, ¿no? Entonces es una parte fundamental. También otro de los objetivos es que necesito determinar los vacíos del agregado mineral, que son la suma del volumen de vacíos de aire y del ligante asfáltico, y están en funcionamiento del tamaño nominal del agregado. Los vacíos llenos con asfalto, que son el porcentaje del BAM que contiene el asfalto, por lo tanto, su volumen de asfalto efectivo expresado como porcentaje del BAM, y la proporción de polvo, que es la relación entre el porcentaje en peso del agregado más fino que el tamiz el que pasa a la malla número 200 y el contenido de asfalto efectivo, ¿no? Y vamos a obtener a partir de eso un diagrama de componentes propuesto, que es básicamente es un diagrama en el cual yo voy a poder o puedo evaluar y analizar las 4 fases de la mezcla asfáltica, que son el aire, el asfalto absorbido y el agregado. El asfalto absorbido es una parte importante porque es el asfalto que no va a participar de manera efectiva en la mezcla asfáltica. Ese asfalto que el agregado absorba, yo no lo voy a poder aprovechar o la mezcla no lo va a poder aprovechar para generar cohesión, para generar durabilidad. Y es un asfalto absorbido que lo debo de incluir en mis cálculos para poder obtener un buen diseño en la mezcla asfáltica. Entonces, también las cosas que debo cuidar durante, al menos, en laboratorio y en campo, es colocar que cuando yo conozco el agregado y el asfalto, que estos estén en la temperatura adecuada, los cuales ya habíamos definido en las temperaturas de mezclado y compactación, y que todos los componentes que yo estoy utilizando, en este caso, por ejemplo, la vasija, como vemos en la diapositiva, y la paleta con la cual yo la voy a mezclar, que también esté en esa temperatura de trabajo, ¿no? Para que no generemos un choque térmico y que esto nos vaya a enfriar los componentes que estamos utilizando, ¿no? Entonces, también es importante también en el proceso que utilicemos un mezclado mecánico para eliminar las variables que podamos tener cuando lo mezclan diferentes personas. También eso es importante. El envejecimiento a corto plazo, debemos, después de que ya lo mezclamos o tenemos nuestra mezcla asfáltica en la vasija, debemos vaciarlo en una charola y colocarla en un horno a la temperatura de compactación, ¿no? Esto debe ser por 2 horas para agregados de absorción baja, es decir, con absorciones menores a 2.5, y para absorciones mayores a 2.5, este envejecimiento a corto plazo se debe hacer por 4 horas, ¿no? Básicamente para que el agregado absorba ese asfalto, ¿no? Y que los cálculos estén realizados de manera correcta, ¿no? La compactación se hace en el compactador giratorio de SuperPape, que es bueno, aquí tenemos un ejemplo de
de cómo es un compactador giratorio, el cual está constituido básicamente por un molde, que es donde yo inserto la mezcla asfáltica. Después la paso a un pistón. En ese pistón ejercemos una presión de 600 kilopascales le adhiero un ángulo, ¿no?, de inclinación a ese molde. Y básicamente lo que hace es, lo que simula es el proceso de amasado que genera un rodillo compactador en campo, porque antes las mezclas se diseñaban, o todavía se diseñan con el método Marshall, que es básicamente lo que poníamos es tener una mezcla asfáltica, la cual era compactada a base de golpes, ¿no? Entonces nosotros, ese no era un método representativo de compactación de la mezcla, porque nosotros básicamente no llegamos a una obra y comenzamos a compactar la mezcla asfáltica a base de martillazos, ¿no? Lo usamos con un rodillo compactador. Ese rodillo compactador se hace a base de amasado, y ese amasado se simula de manera muy similar con este compactador giratorio, que fue desarrollado por el Instituto del Asfalto de Superpave, ¿no?, dentro del programa SHARP en los Estados Unidos. Y básicamente este compactador está constituido con estos dispositivos que, bueno, podemos medir la altura, tenemos un marco de carga, tenemos una barra de basculación, una base rotativa, que es la que gira el molde y hace ese proceso de amasado. Tenemos un molde en el cual podemos agregar o podemos fabricar especímenes de hasta 6 pulgadas de diámetro. Tenemos un pistón, que es el que hace la presión de la carga, y un control y adquisición de datos, ¿no?, que es lo que voy evaluando conforme va avanzando el número de giros. Tenemos los resultados del compactador giratorio, que básicamente lo que me hacen es generarme este tipo de gráficas, en las cuales tenemos la densidad máxima teórica del espécimen, es decir, que yo pudiese compactar la mezcla lo más posible, y que prácticamente no me quedaran huecos dentro de la mezcla asfáltica. Entonces, lo que yo debo hacer es, con respecto a este GMM, compactarlo al 96% para que me quede ese 4% de vacíos que yo deseo en una mezcla de granometría densa, ¿no? Y aquí lo que voy haciendo es voy evaluando ese incremento de la densidad o la reducción de vacíos en la mezcla asfáltica conforme va avanzando el número de giros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 10, 100, y vamos evaluando hasta cuando pasa incluso por encima de los 100 giros, ¿no? Y básicamente lo que me pide el protocolo MAC es que yo registre la densidad al número de giros. Por ejemplo, aquí cuando tenemos de 3 a 30 millones de ejes equivalentes, me pide que reporte los valores de la densidad, cómo se va comportando a un número de giros de 80, de 100 y de 160, ¿no? Básicamente, debo reportar el de 100 porque es en el número de giros en el cual yo debo tener ese 4% de vacíos para el cual lo estoy diseñando, y 160 giros para que yo no sufra una compactación excesiva, ¿no? Básicamente es para limitar que mi mezcla no sea compactada de manera excesiva con el paso del tráfico, ¿no?, o una vez ya puesta en obra la mezcla asfáltica, ¿no? Porque si yo tengo porcentajes por debajo del 2%, que es lo que se intenta limitar, que la mezcla asfáltica en este número de giros no tenga menos del 2%, para que la mezcla no se comience a ser deformable a edad temprana. Y aquí vemos que, por ejemplo, esas propiedades, por ejemplo, del BAM y del número de giros de diseño, pues están en función del número de tránsito, y también están en función del tamaño nominal del agregado que yo tenga en mi granulometría y en mi mezcla asfáltica. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es algo muy sencillo. Una vez que ya definí mi granulometría, que ya definí mi temperatura que ya definí mis temperaturas de trabajo, el siguiente paso que tenemos que hacer es definir el porcentaje de asfalto óptimo que voy a utilizar en la mezcla asfáltica, ¿no? Y lo que hago básicamente es reproducir con una misma granulometría diferentes contenidos de asfalto y los compacto, ¿no? Y evalúo las propiedades volumétricas que tiene esa mezcla asfáltica. Por ejemplo, aquí tenemos que esta es la primera, la gráfica que vemos más abajo es con un 5% de asfalto. Después le sumo un 0.5% más, lo cual sería 5.5, 6 y 6.5%. Y evalúo esas propiedades volumétricas que tengo de la mezcla asfáltica, compactando en el compactador giratorio. Aquí veo que, por ejemplo, para el 96% del GMM, que son el 4% de vacíos, la mezcla que satisface esa necesidad es la del 6%, ¿no? Entonces determino que el 6% en este caso sería
o para este ejemplo sería el contenido óptimo de asfalto, que es con el cual yo satisfago mis necesidades de la mezcla asfáltica, ¿no? Y una vez que ya determine ese porcentaje de asfalto óptimo y determine la granulometría y todo lo demás de los que ya le vengo platicando, lo que debemos hacer es evaluar si esa mezcla es lo suficientemente resistente ante los efectos del agua, ¿no? Entonces lo que hago es realizar una prueba que es el TCR o el ASTO T283, lo que evalúo es la susceptibilidad a la humedad, y esta prueba identifica si una combinación de asfalto y agregado es susceptible a la acción del agua. Esta mide la efectividad de los aditivos antidesprendimiento o mejoradores de adherencia, que sería otro de los objetivos de los cuales funciona esta prueba del TCR. Y básicamente lo que hago es fabricar 6 especímenes con un 7% de vacíos. ¿Por qué con un 7% de vacíos? Porque lo que busco es que el agua penetre y que genere un daño representativo que no generaría con un 4% de vacíos, ¿no? Si yo tengo un porcentaje de vacíos más alto, pues tengo una mayor área disponible o un mayor volumen disponible para que el agua pueda generar un daño significativo, ¿no? Entonces, le aumento el porcentaje de vacíos. Lo que tengo que hacer es básicamente disminuir el número de giros para que tenga un mayor porcentaje de vacíos. Y lo que hago es saturar estos primeros 3 especímenes, sumergirlos a 60 grados centígrados por 24 horas y posterior a esas 24 horas y esos 60 grados centígrados, sumergirlos a 25 grados centígrados por 2 horas. Saco los especímenes de ese y les aplico una carga, determino esa carga y determino su promedio, la resistencia húmeda. Y posteriormente, antes, eso es intrascendente, si los hago antes y después, evalúo los otros 3 especímenes que no condicioné y evalúo su resistencia, ¿no? Entonces, lo que hago es básicamente una relación entre la resistencia húmeda y entre la resistencia seca, y no debo tener una pérdida de resistencia por encima del 20%, comparado la condición húmeda con la condición seca, ¿no? Entonces, para el nivel 2, lo que me pide es que evalúe la mezcla asfáltica ante la prueba de la rueda cargada de Hamburgo, y esta prueba lo que me permite es determinar la susceptibilidad a la falla prematura de la mezcla asfáltica a causa de la debilidad en la estructura del agregado pétreo. También me evalúa una inadecuada rigidez de la mezcla, una dureza o un daño por humedad inadecuado. Este ensayo mide la profundidad de la formación y el número de repeticiones de carga para alcanzar la falla del espécimen analizado. Con esto simula el paso repetido de los vehículos cargados para predecir la deformación permanente esperada, ¿no? Y así es como básicamente se tiene la prueba de la rueda cargada de Hamburgo. Se fabrican 4 especímenes de 6 pulgadas de diámetro por 6 centímetros de alto. Le hago un corte de aquí en esta parte y las uno. También puedo fabricar losas con estas dimensiones, dependiendo del tipo que tengas para fabricar los especímenes, para compactarlos. Y después lo que hago es los pongo en circulación con unas ruedas de acero y una carga de 72 kilogramos. Y aquí básicamente es como se representa, ¿no? la prueba, ¿no? Como ya les platicaba, lo que yo hago es poner en circulación una rueda de acero de 72 kilogramos a una temperatura con agua, una mezcla sumergida en agua a 50 grados centígrados, y lo que hago es poner a circular una rueda de acero, ¿no? Con este peso. Son condiciones muy, muy, muy extremas para una mezcla asfáltica. Digo, nunca vamos a tener circulando vehículos con ruedas de acero y con una lluvia a 50 grados centígrados, o al menos hasta el momento no lo hemos vivido, y lo que vamos haciendo es generándole un daño a una mezcla asfáltica, también con un 7% de vacíos, ¿no? Que también es importante mencionarlo. Entonces vamos teniendo la rueda que va circulando, tenemos unos LVTs, unos sensores de desplazamiento, los cuales me van midiendo. Conforme va avanzando el número de pasadas de la rueda de Hamburgo, me van evaluando las deformaciones que vamos teniendo en la mezcla asfáltica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos, una mezcla que fue extraída de campo, unos que fueron extraídos de campo, de una mezcla que fue mal diseñada y que fue bien diseñada, pero fue mal construida, a una que fue bien diseñada y fue bien construida, ¿no? Aquí vemos la importancia de tener un buen proceso constructivo, de tener un buen diseño, de tener unos buenos materiales,
Y aquí vemos la contraparte, ¿no? Que es la parte indeseable de una mezcla asfáltica. Esta es otra de las variantes que ofrece el protocolo AMAC, que es el equipo del Asphalt Pavement Analyzer o el equipo APA. Eso básicamente el principio es el mismo. Aquí lo que hacemos es poner a circular también unas ruedas de acero, pero estas van sobre unas mangueras a presión y el daño que generan es básicamente como este, ¿no? Como les explico, el principio es básicamente el mismo, pero el daño que se genera es un poco diferente, ¿no? Por las condiciones de prueba que se tienen. En este podemos manejar temperaturas de prueba desde los 25 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados, ¿no? Dependiendo del tipo de asfalto que vayamos a utilizar, son las temperaturas que se utilizan en el estándar, ¿no? Y tenemos después, como en el nivel 3, tenemos el módulo dinámico, que es decir, que debemos evaluar la mezcla o debemos diseñar la mezcla, debemos diseñarla para que sea lo suficientemente resistente a la humedad y lo suficientemente resistente a la deformación permanente, y además debemos determinar su módulo dinámico, ¿no? Que es para tránsitos de 3 a 30 millones de ejes equivalentes o para más de 30 millones de ejes equivalentes, en los cuales debo determinar su módulo dinámico, que básicamente lo que es en materiales viscoelásticos lineales, el módulo dinámico es la relación esfuerzo-deformación bajo una carga sinusoidal continua. Es decir, yo aplico un esfuerzo sobre un espécimen, tengo unos sensores de desplazamiento, los cuales me miden ante ese esfuerzo qué deformación tengo, y básicamente, si yo le aplico, por ejemplo, un esfuerzo de 2 y tengo una deformación de 1, en términos muy, muy generales, el módulo sería 2 entre 1, sería 2, ¿no? Entonces, digo, de manera muy sencilla de explicarlo. Yo le aplico un esfuerzo de 2 y tengo una deformación de 1, mi módulo es de 2. Entonces, para una mezcla asfáltica yo tengo dos componentes fundamentales, que es el asfalto y tengo el agregado mineral. El agregado mineral básicamente lo que me aporta la mezcla asfáltica es un comportamiento lineal elástico, y debido a que forma el esqueleto mineral de la mezcla, y el asfalto me genera un comportamiento viscoelástico, ya que principalmente actúa como un aglutinante de las partículas minerales, ¿no? Entonces, la suma de estos dos componentes me da un comportamiento viscoelástico en la mezcla asfáltica, por lo cual ese comportamiento viscoelástico pues depende principalmente de estos 4 factores, ¿no? Por lo cual también el módulo depende de estos 4 factores. Depende de la temperatura, depende de la razón de carga o de la velocidad de aplicación de carga que yo tenga del pavimento. Ese módulo también depende de la edad que tenga el pavimento y también depende de las propiedades volumétricas. Por ejemplo, la temperatura cómo afecta en el valor del módulo, ¿no? Suponiendo que yo tengo una misma mezcla asfáltica y le evalúo a diferentes temperaturas. Si yo le evalúo a temperaturas muy altas, por ejemplo, para una mezcla asfáltica de 50 a 60 grados centígrados, son temperaturas que se consideran muy altas, el valor va a ser muy, muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque el asfalto comienza a reblandecer. Si yo le aplico ese mismo esfuerzo del cual les platicaba, las deformaciones van a ser altas, ¿no? A cambio, si yo evalúo esa misma mezcla asfáltica a temperaturas muy bajas, por ejemplo, menos 10 o 0 grados centígrados, la mezcla presenta una cierta rigidez comparado con esa temperatura alta. Entonces el valor va a ser muy alto. Porque yo no voy a poder deformar de la misma forma como lo hago con una temperatura alta, ¿no? Entonces, a mayores temperaturas el valor es más bajo, y a menores temperaturas el valor de módulo es más alto, ¿no? Las razones de carga no es lo mismo que yo pase sobre un pavimento en un automóvil a 70 grados o en un camión pesado a 70 kilómetros por hora, a que yo pase sobre ese mismo pavimento por ejemplo, a una velocidad de 10 kilómetros o de 5 kilómetros o una velocidad casi estacionaria, porque el daño que le genero a ese pavimento es mucho mayor. Yo aplico ese mismo esfuerzo a una velocidad muy alta, por ejemplo, por encima de los 70 kilómetros por hora, prácticamente el pavimento no lo percibe. Sin embargo, si lo aplico a una velocidad muy baja, el pavimento lo percibe de manera muy, muy significativa, y por lo tanto el valor es muy bajo. Entonces, a velocidades muy altas yo tengo valores de módulos muy altos, y a velocidades muy bajas yo tengo valores o a velocidades casi estacionarias yo tengo valores muy bajos de módulo, ¿no? La edad también importa. Conforme va pasando el tiempo, la mezcla se va envejeciendo, el pavimento se va envejeciendo, se va endureciendo. Entonces, en teoría, la mezcla asfáltica va teniendo valores de módulo muy altos. Por ejemplo, para mezclas con RAP,
tenemos valores de módulo dinámico muy alto, lo cual no siempre significa que yo tener un mayor módulo significa que la mezcla es mejor, ¿no? Lo que buscamos obtener es que debemos de tener mezclas lo suficientemente flexibles. Y las propiedades voluméricas, pues obviamente también influirán en el valor de módulo. En cuanto a la definición, es el valor absoluto del módulo complejo que define las propiedades elásticas de un material de viscosidad lineal sometido a una carga sinusoidal. Es un número complejo que consta de dos partes. Tenemos una parte real y una parte imaginaria, y se hace básicamente con este estándar que vemos de Ashton. Entonces, el módulo dinámico está basado en dos teorías, en cual la parte elástica de Hooke y la parte viscosa de Newton, que se basan en un resorte y en un amortiguador, y esto nos genera una respuesta viscoelástica, ¿no? Que el valor dinámico se representa con esta nomenclatura. Entonces, el ensayo consiste en aplicar un esfuerzo de compresión axial sinusoidal o de forma haversiana a un espécimen de concreto asfáltico a una temperatura y frecuencia de carga determinada. El esfuerzo aplicado y la deformación axial recuperable del espécimen son medidos y usados para calcular el módulo dinámico y el ángulo de fase. Es un parámetro esencial para calcular los espesores de carpeta asfáltica en los nuevos métodos de diseño de pavimentos asfálticos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago yo es, como ya les platicaba, aplico ciertas cargas de manera axial sobre un espécimen de 15 centímetros de alto por 4 pulgadas de diámetro. Y entonces lo que voy haciendo es que voy aplicando esfuerzos. Tengo deformación en las cuales las voy monitoreando. Esa señal que yo obtengo cuando yo le aplico los esfuerzos, la señal que tengo a través de mis sensores está un poco retrasada. Entonces, aquí como vemos está un poco retrasada. Entonces eso es lo que me genera es un ángulo de fase, porque la respuesta del material no es instantánea. Entonces me dice que cuando yo tengo el módulo dinámico, cuando yo tengo ángulos de fase de cero, el material es un material elástico puro. Cuando tengo valores de ángulo de 90 grados, el material es viscoso puro. Y los valores que típicamente presentan una mezcla asfáltica están entre 0 y 60 grados centígrados, ¿no? Las condiciones de la prueba son estas. Como ya les platicaba, es un espécimen de 15 centímetros de altura por 4 pulgadas de diámetro. Tenemos aquí, nosotros le ponemos unos pines, o le anclamos unos pines al espécimen y le anclamos también unos sensores de desplazamiento, los cuales me van a medir esas deformaciones que yo tenga cuando yo le aplico los esfuerzos, ¿no? Básicamente en el protocolo AMAT lo que se hace es reportar el valor del módulo dinámico. No tenemos una limitante en cuanto al valor. El valor más utilizado en México es el de 20 grados centígrados a 10 Hz, que es el valor que más o que tomamos como referencia para el diseño de estructuras de pavimento. Y bueno, ya para terminar les voy a platicar acerca del nivel 4, el cual es el ensayo de fatiga. La fatiga es uno de los criterios de deterioro considerados para el diseño de pavimentos asfálticos y puede ser evaluada a través del ensayo de laboratorio de estas tres variantes. Básicamente en el protocolo AMAC la que usamos es la flexión en 4 puntos, que esa es la configuración o el montaje que tenemos de una mezcla. Tenemos una viga de asfalto con estas dimensiones de 63 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y alrededor de 6 centímetros de alto, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es aplicarle repeticiones de carga y determinamos el número de repeticiones que carga que va a tener esa mezcla asfáltica para llevarlo a la fractura, ¿no? Cuando yo comienzo a tener pequeñas fracturas en esta parte central de la mezcla asfáltica es cuando determino el número de repeticiones de carga que soporta la mezcla asfáltica, ¿no? También puedo usar esta prueba para determinar resistencia a fatigas entre diferentes tipos de mezclas asfálticas, para evaluar diferentes polímeros, para evaluar diferentes aditivos, para evaluar en general diferentes condiciones de una mezcla asfáltica, ¿no? Y qué tan durables son estas con respecto a otras, ¿no? Aquí tenemos el proceso de degradación de la mezcla asfáltica por fatiga. Básicamente lo que nos arroja el equipo con el cual nos estamos analizando es un módulo. Entonces ese módulo, por ejemplo, si es de 5,000 megapascales, comenzamos con ese módulo. Ese módulo va decreciendo conforme va aumentando el número de repeticiones de carga o conforme va avanzando el número de repeticiones de carga. Ese módulo va bajando. Después tenemos una fase 2, que en esa fase prácticamente ese módulo se estabiliza,
comienzo a tener pequeños agrietamientos en la parte central del espécimen, las cuales con el paso del tiempo se van uniendo, voy cada vez teniendo grietas más marcadas y más prolongadas hasta que lo llevo a la falla, ¿no? Tenemos dos formas de falla o formas de determinar la falla. Una, cuando ese módulo decrece al 50%, es decir, si yo tenía un módulo de 5,000 y decrece al 50%, es decir, 2,500, cuando llega al módulo de 2,500, voy a parar la prueba y voy a determinar el número de repeticiones que tengo en esta parte, ¿no? O puedo llevarlo completamente a la ruptura hasta que prácticamente el espécimen se haya roto por completo, ¿no? Entonces también básicamente lo que me recomienda el protocolo AMAC es que lo haga a una frecuencia de 10 Hz, que lo hagan a una temperatura de 20 grados centígrados y que lo haga con probetas con un 4% de vacíos, ¿no? Más o menos 1. Y no hay especificaciones para este parámetro de diseño, simplemente se deben reportar los datos obtenidos. Y pues bueno, les agradezco su tiempo. Espero haya sido de agrado esta plática y esta oportunidad que me ofreció la Asociación Mexicana del Asfalto. Espero seguiros viendo en los siguientes eventos de la Asociación Mexicana. Les agradezco mucho. Ojalá que ustedes y sus familias se encuentren de la mejor manera y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.